por parte del Grupo de Investigación en Educación de Enfermería de la Universidad del Quindío, Grupo GRIEC, del Programa de Enfermería de la Facultad de Ciencias de la Salud. Les recuerdo a todos los asistentes que cierren sus micrófonos y sus cámaras para una mejor visualización de la presentación. Voy a estar atenta al chat, aunque ahorita voy a compartir pantalla, pero al final podemos revisar. Por si tienen alguna pregunta, por favor la escriben en el chat y al final se las hacemos a la conferencista. No olviden llenar la asistencia, yo las estoy pasando y al final vuelvo y les paso también el enlace para que por favor todos llenen la asistencia. Y les voy a poner también el enlace del YouTube para que busquen las conferencias que hemos hecho en Enfermería al Día. Las pueden buscar con el nombre del conferencista o con el nombre o el título de la ponencia y ahí pueden sacar las conferencias que hemos tenido en todos estos días. Bueno, sin más, entonces hoy tengo el gusto de darle la bienvenida a la profesora Bárbara de las Mercedes Mora Espinosa. Ella es procedente de Chile, pero pues trabaja acá en Colombia. Tiene de pregrado la Universidad de Concepción, Chile, obstetricia y puericultura, y también tiene otro pregrado en la Universidad Mariana como enfermera. Tiene una maestría de la Fundación Inca de Colombia en modelos de enseñanza problemática. Hoy nos trae la conferencia titulada Identificación de alteraciones en la valoración de habilidades del desarrollo. Bueno, muchísimas gracias por la presencia. Voy a compartirle la presentación y arrancamos entonces la presentación. Gracias, María Beatriz. Con mucho gusto. ¿Me dice si se ve bien? Todavía no. Apenas está cargando. Ya. Bueno, yo mientras tanto voy a saludar a los participantes, decirles que como ustedes ya vienen y yo también he tenido digamos, la gran oportunidad también de participar en estos eventos que coordina la profesora María Beatriz, y como su nombre lo dice, es un conversatorio. Yo espero que lo que les voy a compartir en este momento, créanme que es la observación juiciosa que yo he hecho de tantos años de experiencia en esta área del crecimiento y desarrollo. Es una revisión que yo he hecho desde mi experiencia laboral de hace muchos años en la academia. Bueno, desde que llegué prácticamente a este país, y para que no se asusten, son demasiados años. No les quiero decir cuánto, pero digamos cerquita a los 40 o de pronto pasando alguno. Entonces, creo que puede ser de gran apoyo para ustedes, ¿no es cierto? Lo que les quiero compartir. Y más que pegarme en las diapositivas que serán el apoyo para mi conversatorio, yo básicamente lo que quiero es que ustedes pongan mucho cuidado a lo que yo les comentaré con las diapositivas, ¿sí? Porque con base en ella es que yo quiero dar la relevancia que tiene, ¿no es cierto?, la identificación de alteración del desarrollo, ¿sí? Desde hace mucho tiempo que dejamos de hablar de dimensiones, porque dimensiones alude a un concepto geométrico de medir algo. Y como yo siempre lo digo, los seres humanos no rinden sino las máquinas. Y los seres humanos y los niños adquieren habilidades. Y por eso hoy hablamos de habilidades del desarrollo. María Beatriz, yo no veo nada. No se está proyectando. No está proyectando la pantalla. No, María Beatriz, ahí simplemente dice María Beatriz Escobar comienza a compartir contenido, pero no aparece nada. No sé, está como bajita la señal. No sé si alguno de los participantes. Yo estoy viendo que está compartiendo, no sé. ¿Usted ve imágenes?
Pues yo estoy compartiendo y yo veo la presentación como si la estuviera compartiendo. Juanita nos puede colaborar. ¿Qué hago? Salgo y vuelvo otra vez. Sí, profesora Nama, cierre la presentación y vuelve la ingresamos otra vez. Bueno, ya dejé de compartir. Entonces voy a volver a empezar a compartir. Profe, perfectamente. Ya está compartiendo. Sí, sí, señor. ¿Y qué será que yo no la veo? Ah, ya. Ahora sí, la María Beatriz, avancemos. Claro. Avancemos, simplemente eso es una motivación para nosotros como Ariandina, ¿no es cierto? Que ya tuvimos el proceso, como le comenté la semana pasada, de visita de acreditación institucional. Seguimos, María Beatriz, simplemente es un abrebocas. Los valores institucionales como en cualquier universidad. Siga, por favor, María Beatriz. Es una visión de Pereira. Y aquí, ¿no es cierto? Básicamente es el mismo título que ustedes comentó María Beatriz. Por favor. Bien. Empezamos a hablar del tema como tal. Yo quiero precisar dos dimensiones. Y para mí las dimensiones son, por un lado, crecimiento y por otro lado, ¿no es cierto?, habilidades del desarrollo. Como dije en un inicio, no vamos a hablar, ¿no es cierto?, de dimensiones del desarrollo como lo hacíamos anteriormente, porque los niños no son personitas que se dimensionan con una medida. Mientras un niño, ¿no es cierto?, adquiere una habilidad del lenguaje más desarrollada que las otras habilidades, otro niño adquiere más una habilidad, ¿no es cierto?, motora gruesa o psicomotora. Pero cuando nosotros estamos en el programa de crecimiento y desarrollo, yo los quiero invitar a ustedes en este conversatorio a tener en cuenta muchos puntos que a veces, dado el tiempo de lo que dura una conferencia, digamos, un control de crecimiento y desarrollo, no nos tiene. Ojalá lo intentemos hacer cuando abrimos la historia de crecimiento y desarrollo. ¿Por qué estoy tan enfática? Porque he tenido una gran trayectoria como ustedes con relación, ¿no es cierto?, a mi experiencia en la educación superior. Esa experiencia en la educación superior me da la autonomía para decir lo que estoy hablando en este momento. Y eso es hablar en dos términos de que, si bien es cierto, el médico diagnostica, la enfermería cuida. Y cuidar en crecimiento y desarrollo significa considerar puntos clave que son determinantes para ver si ese niño está adquiriendo las habilidades necesarias, no solamente en cronología de edad, sino en las habilidades que, como dije en un momento, no son simultáneas. Mientras un niño tiene una habilidad más marcada, otro tiene otra. ¿Y por qué esto empieza desde la fase antenatal? Lo ideal es que nosotros en enfermería y en general en todos nuestros programas que tenemos, ¿no es cierto?, de PIP, tuviéramos una consulta preconcepcional, motiváramos a las mujeres, sobre todo a las adolescentes como futuras madres, de la importancia que tiene, ¿no es cierto?, una consulta preconcepcional. Por dar un ejemplo ligero, si esa paciente, esa persona, ¿no es cierto?, esa niña o esa adolescente que entra en un embarazo o cualquier gestante, tiene algún tratamiento anticonvulsivante, eso tiene que modificarse. Y si no se modifica, ya arranca ese embarazo con algún riesgo prenatal. En la fase prenatal, ponerle mucho cuidado a las enfermedades, ¿no es cierto?, que son comorbilidad del embarazo y a las que preceden o se generan con el embarazo. Básicamente me refiero a las enfermedades, ¿no es cierto?, como las enfermedades hipertensivas del embarazo, como la diabetes gestacional, como la anemia, como las enfermedades propias del embarazo, entre ellas las hemorragias de las distintas, de la primera o segunda mitad del embarazo. Con respecto a las enfermedades crónicas, todos tenemos muy claro que en algún momento ese circuito fetoplacentario puede verse afectado.
y en esa medida directamente se está afectando el desarrollo del niño intrauterino. ¿Por qué se está afectando? Porque la circulación, la sangre no le llega en las cantidades necesarias, llega más tardía, llega menos, y esas son, ¿no es cierto?, las hipoxias leves que van a producirse durante la gestación. En la parte perinatal, mucho más crítico, porque muchas veces, y lo hablo con autonomía, mi experiencia ha sido básicamente con medicina. Yo la verdad no he acompañado prácticas de enfermería como tal, pero he tenido la oportunidad de hacer la lectura de los dos ámbitos profesionales. ¿En qué sentido? En que muchas veces durante el trabajo de parto nosotros miramos que se arranca con una inducción oxitótica o una conducción. Cuando el ginecólogo no ve, ¿no es cierto?, que esta inducción o conducción a tal determinada hora de la noche no funciona, dice descaradamente, vamos a hacer descansar a la mamá y mañana retomamos este goteo. Nosotros tenemos muy claro que la hipófisis no se va a detener, por lo tanto, empezamos a hacer un juego, ¿no es cierto?, con los famosos DIPS que nos están señalando que hay un sufrimiento fetal. Si a eso agregamos otros factores, ¿no es cierto?, que contribuyen, como son las alteraciones, ¿no es cierto?, en la actividad uterina, como son muchas condiciones de estrés que acompañan a la gestante durante el trabajo de parto, este problema se agudiza. Nosotros debemos tener mucho cuidado de crecimiento y desarrollo y pararnos un momentico a preguntarnos, ¿cierto?, cuáles fueron esos antecedentes perinatal. Preguntarle a esa mamá si en algún momento, ¿no es cierto?, su niño se lo llevaron a otro lugar porque necesitaba un cuidado, una atención especial. Preguntarle si su niño lloró en ese momento en que salió, en que se ocurrió el parto. Preguntarle si el niño, ¿no es cierto?, demoró en llorar, si lo observó morado, etcétera, como ella dice. Para nosotros eso es clave, porque no vamos a darnos cuenta a las 6, 12, 14 o 20, las horas que sean que la mamá egresa, para darnos cuenta de que realmente hubo una noxa o injuria a esa corteza cerebral del niño. Entonces, a los 7 días incluso no vemos nada, pero es la mamá la primera llamada a preocuparse cuando ve que su niño, ¿no es cierto?, llegando a cumplir determinada edad en meses, empieza a observar ciertas cosas que el niño no responde. ¿Y qué no es responder? Todos nosotros conocemos el desarrollo neuromotor. El desarrollo neuromotor, que ustedes lo conocen muy bien, se clasifica, ¿no es cierto?, en control cefálico, en sedestación, cuadrupedia, bipedestación y marcha. Y esperamos, ¿no es cierto?, que a más tardar en un niño que ha tenido una evolución satisfactoria durante el primer año, lo logre, ¿no es cierto?, de los 12 a los 14 meses. Pero para nosotros, y particularmente para enfermería, debe llamarnos la atención cuando este proceso no se adquiere según la escala abreviada del desarrollo y estamos viendo que un niño, ¿no es cierto?, tenga cronológicamente 12 meses, pero la habilidad, por ejemplo, de la bipedestación no se alcanza y la alcanza a los 20 meses, como lo van a ver en una de las diapositivas siguientes. Entonces, sacar ese coeficiente de desarrollo de esa habilidad es fundamental, es imprescindible. Entonces, en esa fase postnatal es donde tenemos que empezar a actuar para poder, ¿no es cierto?, hacer un buen acompañamiento a esa mamá que muchas veces llega muy angustiada con alguna habilidad que el niño no está demostrando. La siguiente, María Beatriz, la siguiente. Bien, ¿por qué hablamos de neurogénesis? Para nosotros no puede ser desconocido. Desde la lactancia materna y un evento que tuvo la universidad de ustedes, excelente sobre lactancia materna, del cual asistí, tenemos muy claro que para que haya una neurogénesis desde la vida intrauterina y en la vida extrauterina, es la lactancia materna exclusiva. Para nadie es nuevo reconocer que la lactancia materna exclusiva, la neurociencia lo ha demostrado con varios estudios, de que la neurogénesis se alcanza en un 90 y a veces un porcentaje más alto si esa mamá proporcionó lactancia materna exclusiva. Y vemos todos los beneficios de la lactancia, empezando por el calostro. El calostro tiene una fuente
inmensurable de defensas en inmunoglobulinas. Por eso que los niños, ¿no es cierto?, con riesgo de alguna morbilidad como un cáncer, de cualquier forma que se pueda dar, retarda este proceso, contribuye, ¿no es cierto?, a frenar el proceso cuando esta mamá dio ese calostro. Entonces, la neurogénesis está garantizada cuando este niño recibe lactancia materna y a través de la leche materna de la madre recibe lo más importante de su vida, que son las lipoproteínas que envuelven el axón de una neurona, ¿no es cierto?, para hacerla sináptica. Entonces, este proceso es muy importante, como ustedes lo están viendo, que aparece a los 24 meses, si es que la mamá tiene una lactancia materna extendida, pero que a los 6 meses, todo también lo sabemos, se ha iniciado una alimentación complementaria. La siguiente, María Beatriz. Bien, ahí tenemos, ¿no es cierto?, los procesos de neurogénesis. Creo que las imágenes son bastante claras en mostrarnos, ¿no es cierto?, cómo esas neuronas se mielinizan. Y la mielina no es otra cosa que esa sustancia gel que envuelve el axón, ¿no es cierto?, y nos permite, ¿no es cierto?, que esa neurona sea sináptica, es decir, que cuando yo estoy aprendiendo a caminar, cuando yo estoy aprendiendo a escribir, haya una conexión directa entre mis áreas del lenguaje, que se las voy a mencionar, y, por supuesto, ¿no es cierto?, nuestro cerebelo y todos los órganos del tronco encefálico que nos van a ayudar a graduar esa medición y a poder tener el equilibrio esperado. La siguiente, María Beatriz. Bien, esta evolución de la mielinización, como se las dije en algún momento, ahí la estamos observando, ¿no es cierto? Ahí está la corteza, ¿no es cierto?, parafrontal. Para nadie tampoco es desconocido que la mielinización es occipito frontal. Por eso que cuando ya esta mielinización cerca del año se ha alcanzado, ¿no es cierto?, la parte frontal, los lóbulos frontales o lóbulo frontal, es cuando el niño está preparado, ¿no es cierto?, para la bipedestación y ha logrado, ¿no es cierto?, arrancar con la marcha. Entonces, estas etapas son definitivas en el desarrollo neurobiológico de un niño. Cuando yo decía al principio 2 dimensiones, me refería al crecimiento y al desarrollo. El crecimiento no es otra cosa que el desarrollo pondoestatural, que es lo que más nos preocupamos. Nos preocupamos de pesarlo, de tallarlo, de mirar, ¿no es cierto?, las curvas de crecimiento y decir si el niño se encuentra en normopeso, si se encuentra en sobrepeso o qué ocurre. Pero yo los quiero invitar a que esa recuperación podemos lograr. Pero la ventana de oportunidad de la mielinización en el 90 a 95% está garantizada durante los primeros 6 meses. Y si eso no se cumple, esa ventana de oportunidad se perdió. Y hace mucho tiempo que ustedes lo han escuchado a través de la televisión, cuando las fórmulas lácteas le dicen, esta leche contiene, ¿no es cierto?, DHA, pero no contiene EPA, el ácido eicosapentanoico. Entonces tenemos un déficit, ¿no es cierto?, en cuanto a este tipo de omega 3 que se lo proporciona la leche materna al niño. La siguiente, María Beatriz. Bueno, ahí como una foto, ¿no es cierto?, ilustrativa, tenemos, ¿no es cierto?, el proceso sináptico cuando hay la conexión entre las neuronas. La siguiente, María Beatriz. Bien, ahí están las ventanas de oportunidades. Ahí están. Y aquí me quiero detener un poquito porque yo pienso que nosotros debemos reconocer esto que están observando. Y esto que están observando ustedes hace parte del COMPES 109. Yo creo que todos conocemos los COMPES que tiene Colombia. El COMPES 109 es política de infancia, de primera infancia, infancia y adolescencia. Y en sus primeras páginas habla de los fundamentos, ¿no es cierto?, científicos, los fundamentos técnicos, etcétera. Y nos dice exactamente ahí cómo la nutrición es definitiva para ese desarrollo infantil. Entonces, nosotros tenemos esa tarea porque no hay ninguna norma en Colombia que obligue a una madre a lactar, pero nosotros tenemos que hacer un gran trabajo porque desafortunadamente todo lo que corresponde al eje cafetero son
los escenarios donde menor lactancia materna tenemos, donde menos se cumple y muchas veces ni siquiera la lactancia materna exclusiva. Por empezar con algo, nosotros sabemos, ¿no es cierto? Ahí el lenguaje ustedes lo están observando hasta los 4 años. Yo les pregunto, ¿por qué hasta los 4 años? Por una cuestión muy simple. El niño no empieza escribiendo, pero sí empieza su lenguaje hablando. Hasta los 4 años es la ventana de oportunidad para que nosotros y en enfermería durante crecimiento y desarrollo podamos evaluar una alteración que es fisiológica, pero que se convierte en patológica. Y esa entidad se llama dislalia. La dislalia fisiológica, yo soy mucho más exagerada y a los estudiantes de medicina yo les decía, no, tiene 3 años, por favor remitámoslo ya, porque muchas veces son errores en las pautas de crianza. La mamá es feliz repitiendo ete, es el lapicero, ete en la manzana, ete en la pelota, ¿sí? Muchas veces las mamás reforzamos ese lenguaje o media lengua que tiene el niño. La invitación es que no hagamos eso. La invitación es que ayudemos a la mamá a que siempre le enseñe al niño las cosas por su nombre. Esa dislalia se convierte en una dislalia patológica y todo lo hemos visto. Entonces tenemos que preocuparnos. ¿Por qué? Porque es la profesora que remite el niño del jardín o de la escuela primaria, la que se llame, la remite, ¿no es cierto?, a crecimiento y desarrollo. Y como digo yo, con todo respeto, ni el burro ni el que la arrea, es decir, ni el profesor ni el profesional de enfermería. Entonces es muy fácil. En crecimiento y desarrollo, Juanito dice Callito. Ahí ustedes saben que hay una sustitución. Eso se llama dislalia de sustitución y el niño está omitiendo, sustituyendo la R por la Y, doble L, ¿sí? Zapato. Él está omitiendo y omite palabras o a veces omite, ¿no es cierto?, letras en su lenguaje. Eso es una dislalia, ¿no es cierto?, por sustitución. Hay dislalia por contaminación. El niño dice el sole, no dice el sol está lindo, dice el sol está lindo. Y a nosotros nos parece graciosísimo y a veces ese niño ha sobrepasado los 4 años. Tenemos que remitir lo antes posible, antes que el niño, ¿no es cierto?, llegue a los 4 años. Porque mientras más temprano hagamos la identificación de la dislalia en el desarrollo fonológico del niño, vamos a tener un gana-gana. Y ese gana-gana es que nosotros recordemos lo que hemos visto en pediatría, en niños, como se llame la asignatura que está relacionada con crecimiento y desarrollo. Es muy fácil enseñarle a la mamá que el niño lo siento, ¿no es cierto?, sobre mis piernas y el niño mirándome cara a cara, yo le empiezo a decir, mamá, papá, y ustedes hagan el ejercicio y solitos se van a dar cuenta que las primeras, ¿no es cierto?, fonemas son bilabiales, dedo, tete, miren dónde se les va la lengua, son alveolares, dentales, hasta que llegamos a las guturales. Entonces eso es muy importante porque yo le puedo decir a la mamá en crecimiento y desarrollo, mamá, háblale. Y yo darme cuenta, ¿no es cierto?, que ese niño está cerca de esos 4 años y tiene una dislalia. La dislalia patológica no solamente se debe, y esto quiero que quede claro, a errores en las pautas de crianza, ¿sí? Muchas veces el niño tuvo una hipoxia intraparto que afectó las áreas del lenguaje. La siguiente, María Beatriz, por favor. Y aquí tenemos una imagen, ¿no es cierto?, que nos está mostrando a nosotros cómo se da, ¿no es cierto?, ese desarrollo evolutivo del cerebro y cómo la zona se va mostrando, ¿no es cierto?, mielinizada hasta que ustedes observan que cerca de los 20 años, digamos, adolescencia bien tardía, se alcanza ese 4, 5, 6% de mielinización. Y si eso no se hizo en etapas muy tempranas, el crecimiento o desarrollo pondoestatural lo corregimos, pero no vamos a corregir. La ventana de oportunidad ya pasó. Entonces tenemos que ser muy consecuentes
en que nosotros tenemos una gran responsabilidad en la valoración de ese crecimiento y desarrollo para identificar y para detectar en forma muy temprana las alteraciones de esas habilidades que tienen que ver en algún momento con la neurogénesis, la mielogénesis y la sinaptogénesis. Para nosotros mielogénesis debe ser sinónimo de lactancia materna y creo que eso es una explicación muy contundente, muy fuerte para que la mamá se sensibilice de la importancia de la lactancia materna. La siguiente, María Beatriz. Bien, aquí tenemos lo mismo, ya el niño, ¿no es cierto?, empieza a ser selectivo y el niño, ¿no es cierto?, empieza a evolucionar en su desarrollo de estas habilidades que tienen que ver con la corteza cerebral. Todos nosotros tenemos claro, ¿no es cierto?, que tenemos un homúnculo de Penfield, que el homúnculo en el lado izquierdo me controla el lado derecho y viceversa, y lo evaluamos en muchas alteraciones neurológicas. Pero, ¿cómo lo evaluamos nosotros en el crecimiento y desarrollo del programa? Cuando la profesora le dice el mega hacia la derecha y todos los niños con su sillita plástica se giran hacia la derecha, hacia la izquierda, es cuando nosotros tenemos que decirle lo mismo a la mamá, ¿sí? No solamente en crecimiento y desarrollo que reconozca figuras o que de pronto tenga la capacidad de ensartar algunas figuritas que podamos tener a la mano, sino que la mamá es parte clave de ese crecimiento y desarrollo. Me controla el lado derecho y viceversa, y lo evaluamos en muchas alteraciones neurológicas. Pero, ¿cómo lo evaluamos nosotros en el crecimiento y desarrollo del programa? Cuando la profesora le dice el mega hacia la derecha y todos los niños con su sillita plástica se giran hacia la derecha, hacia la izquierda, es cuando nosotros tenemos que decirle lo mismo a la mamá, ¿sí? No solamente en crecimiento y desarrollo que reconozca figuras o que de pronto tenga la capacidad de ensartar algunas figuritas que podamos tener a la mano, sino que la mamá es parte clave de ese crecimiento y desarrollo. La mamá no podemos pegarnos solamente que si el niño habla, sí, sí habla, que si el niño come solito, sí, come solito. No. Mamá, quiero que te vayas a la puerta y quiero ver cómo camina Juanito. Juanito, ¿no es cierto?, tiene 1 año y medio. La mamá no podemos pegarnos solamente que si el niño habla, sí, sí habla. Que si el niño come solito, sí, come solito. No. Mamá, quiero que te vayas a la puerta y quiero ver cómo camina Juanito. Juanito, ¿no es cierto?, tiene 1 año y medio. Y resulta que tiene un desbalance pélvico y nadie se lo vio porque la mamita entra cargada con el niño, la mamá coloca el niño el dio y resulta que tiene un desbalance pélvico y nadie se lo vio porque la mamita entra cargada con el niño, la mamá coloca el niño en la balanza y así sucesivamente. Yo tengo que mover a esa mamá en la consulta de crecimiento y desarrollo y decirle, deja que Juanito te siga. Y en ese seguir del niño a la mamá me voy a dar cuenta si el niño está haciendo apoyo plantar o está caminando en las puntas de los dedos, la balanza y así sucesivamente. Yo tengo que mover a esa mamá en la consulta de crecimiento y desarrollo y decirle, deja que Juanito te siga. Y en ese seguir del niño a la mamá me voy a dar cuenta si el niño está haciendo apoyo plantar o está caminando en las puntas de los dedos. Me voy a dar cuenta si hay desbalance pélvico. Voy a ver muchísimas cosas. Voy a ver la fuerza de gravedad con que el niño se sostiene. Me voy a dar cuenta si hay desbalance pélvico. Voy a ver muchísimas cosas. Voy a ver la fuerza de gravedad con que el niño se sostiene caminando, porque nosotros tenemos claro que al año el niño que ha logrado un buen desarrollo tiene una motricidad gruesa casi que desarrollada. Nosotros sabemos que empieza con la bipedestación, pero la antecede la cuadrupedia. La cuadrupedia es fundamental y neurológicamente caminando, porque nosotros tenemos claro que al año el niño que ha logrado un buen desarrollo tiene una motricidad gruesa casi que desarrollada. Nosotros sabemos que empieza con la bipedestación, pero la antecede la cuadrupedia. La cuadrupedia es fundamental
y neurológicamente la cuadrupedia la debemos fortalecer si el niño no ha cumplido los 6 años. ¿Por qué la tenemos que fortalecer? Tenemos que decirle, mamá, colócale una ruana, lo que quieras a Camilito, o juega carretilla humana, ¿sí? Que el niño camina sobre las palmas y yo le sostengo las paticas, pero si es más pequeñito le coloco una esta y lo digo que como que balancee y patalee, y cuando patalea hace el efecto de un triciclo de pedal, no triciclo impulsado. Y el niño, cuando me lleva su patica hacia adelante, como en la natación la mano y todo lo demás, me está haciendo esto. La cuadrupedia la debemos fortalecer si el niño no ha cumplido los 6 años. ¿Por qué la tenemos que fortalecer? Tenemos que decirle, mamá, colócale una ruana, lo que quieras a Camilito, o juega carretilla humana, ¿sí? Que el niño camina sobre las palmas y yo le sostengo las paticas, pero si es más pequeñito le coloco una esta y lo digo que como que balancee y patalee, y cuando patalea hace el efecto de un triciclo de pedal, no triciclo impulsado. Y el niño, cuando me lleva su patica hacia adelante, como en la natación la mano y todo lo demás, me está haciendo esto. Lleva su manito derecha, me estimula este hemisferio izquierdo y voy a lograr la decusación interhemisférica, que es clave para los procesos abstractos. Y ese niño que entra a la primaria y no se le ha evaluado la decusación interhemisférica, todavía lleva su manito derecha, me estimula este hemisferio izquierdo y voy a lograr la decusación interhemisférica, que es clave para los procesos abstractos. Y ese niño que entra a la primaria y no se le ha evaluado la decusación interhemisférica, todavía tenemos una ventana de oportunidad que no será del 100%, pero garantizamos que con estos ejercicios muy sencillos el niño logre, tenemos una ventana de oportunidad que no será del 100%, pero garantizamos que con estos ejercicios muy sencillos el niño logre hacer una decusación interhemisférica. La siguiente, María Beatriz. Bien, ahí tenemos, ¿no es cierto?, una evolución del desarrollo cortical, sin entrar, ¿no es cierto?, en el cerebro medio, y nosotros estamos mirando hacer una decusación interhemisférica. La siguiente, María Beatriz. Bien, ahí tenemos, ¿no es cierto?, una evolución del desarrollo cortical, sin entrar, ¿no es cierto?, en el cerebro medio, y nosotros estamos mirando, ¿no es cierto?, cómo estas zonas se van mielinizando hasta que finalmente decimos, ¿no es cierto?, que a los 3 años ya tiene una corteza primitiva desarrollando, ¿no es cierto?, cómo estas zonas se van mielinizando hasta que finalmente decimos, ¿no es cierto?, que a los 3 años ya tiene una corteza primitiva desarrollada, y esa evolución es la que tenemos que tener en cuenta nosotros en ese niño, ¿sí? Por ejemplo, cuando tenemos el niño a los 3, 4 meses, nosotros tenemos que ver si ese niño tiene control cefálico, ¿sí? Nosotros tenemos que preocuparnos y remitirlo y esa evolución es la que tenemos que tener en cuenta nosotros en ese niño, ¿sí? Por ejemplo, cuando tenemos el niño a los 3, 4 meses, nosotros tenemos que ver si ese niño tiene control cefálico, ¿sí? Nosotros tenemos que preocuparnos y remitirlo, porque muchas veces las mamás cuando tienen más de un hijo dicen, ¿yo qué me voy a acordar con 4 niños? Porque muchas veces las mamás cuando tienen más de un hijo dicen, ¿yo qué me voy a acordar con 4 niños? Es probable, pero nosotros tenemos la obligación de ir más allá y de remitirlo lo más temprano posible a un neuropediatra. Si una alteración de la parte motora no la identifica, ¿no es cierto?, el médico general, él en su responsabilidad, junto con la nuestra, que es el compromiso más fuerte, debemos insistir en que ese niño tiene que ser valorado, ¿no es cierto?, por un neuropediatra para mirar qué pasa con esa corteza cerebral y por qué este niño no ha adquirido las habilidades que son esperadas según lo que nosotros medimos en la escala abreviada del desarrollo, que personalmente no la comparto ni estoy de acuerdo con ella. La siguiente, María Beatriz.
Bien, aquí tenemos, ¿no es cierto?, algunas habilidades del desarrollo. La parte genética no la podemos desconocer. Hoy más que nunca sabemos, ¿no es cierto?, que la genética nos está explicando una cantidad de cosas que antes no las teníamos claras. Hace aproximadamente unos 20 días tuve la oportunidad de 4 días seguidos de estar en un congreso argentino sobre genodermolisis. Y usted no se imagina cómo ha cambiado el tratamiento, ¿no es cierto?, de las dermatitis, dermatosis como consecuencia, ¿no es cierto?, de los avances en genética molecular y otras áreas similares. Entonces, cuando nosotros miramos aquí la nutrición, vuelvo y reitero, soy muy insistente en ese punto, fomentemos la lactancia materna, pero fomentémosla desde una conciencia de mujer, de enfermero, enfermera a esa futura gestante o madre lactante. El ambiente. Nosotros sabemos hoy más que nunca que las mamás hacen parte del mundo laboral, pero debemos decirle que en lo posible, en el tiempo que ya lo pueda tener, le dé, ¿no es cierto?, un acompañamiento de calidad. Es decir, que si van a ser 15 minutos, sean 15 minutos realmente entregados al niño según la edad y según las recomendaciones que demos en crecimiento y desarrollo. Para nosotros es clave, ¿no es cierto?, la puntualidad, el cumplimiento y no la adherencia, simplemente como un registro que cumplí, ¿no es cierto?, tanto porcentaje o meta de vacunación o meta de control de niños sanos. No, vayamos detrás. Yo por eso muchas veces, saltándome un poquito del tema, no estoy de acuerdo con la epidemiología clínica y es algo que voy a hablar la próxima semana, porque yo parto de la epidemiología social, porque la epidemiología social me permite mirar las cosas de unos determinantes sociales. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué pasa esto en la salud de las personas? Y por supuesto, esos comportamientos me van a decir a mí muchas cosas. Todos tenemos claro que hay 3 alteraciones neurobiológicas que tenemos que ponerle cuidado en enfermería: el déficit de atención, el autismo y el Asperger. Son 3 problemas que nosotros podemos hacer un excelente acompañamiento, que no es el tema de hoy, pero si hay una oportunidad más allá, quiero compartirlo con usted. Somos muy responsables. Estos problemas no son problemas que tienen curación, pero sí tienen una buena adherencia cuando trabajamos salud, educación y familia junto al niño. Y podemos hacer un buen acompañamiento desde el cuidado. La siguiente, María Beatriz. Bien, estas zonas corticales simplemente para recordarles algo que todos lo sabemos, qué función tiene el hipocampo, la amígdala, en la memoria, el cerebelo en el equilibrio. Y no es el equilibrio para la bipedestación, es el equilibrio para el lenguaje. Cuando el niño cesea y el niño, ¿no es cierto?, va a la escuela y muchas cosas quedan hasta la universidad. Y uno encuentra estudiantes universitarios que no salen del yaque, ya que tal cosa, ya que tal cosa, ya que esto, ya que lo otro. Es decir, tenemos muletillas que no debiéramos tener ya en una formación universitaria. La siguiente, María Beatriz. Bien, aquí tenemos claramente, ¿no es cierto?, las funciones hemisféricas. Todos nosotros tenemos muy claro que tenemos, ¿no es cierto?, básicamente, morfológicamente, tradicionalmente, ¿no es cierto?, 2 hemisferios. Pero cuando nosotros hablamos desde la postura de Valdemar de Gregory, que probablemente lo conocen, él es brasileño y él nos habla de un tricerebral, ¿sí? Y el tricerebral es que él dice, sí, hay un hemisferio izquierdo que es lógico, racional y que me va a llevar, ¿no es cierto?, a las acciones motoras, pero tengo un hemisferio derecho que es intuitivo, que es creativo y que me permite, mientras yo digo agua y en mi hemisferio izquierdo, desde el punto de vista motor fonológico, se me representa A-G-U-A, porque esa es la convención de la palabra. En el hemisferio derecho se me representa el mar, se me representa un vaso con agua, un florero con agua, etcétera, etcétera. Entonces, por eso que es tan fundamental la decusación interhemisférica. Tenemos que fomentarla,
tenemos que decirle a la mamá que lo coloque, ¿no es cierto?, en un lugar seguro, donde él barriguita abajo, haga, ¿no es cierto?, aleteos como de piscina, es decir, hasta los 6 años podemos hacer una cantidad de ejercicio que le van a fortalecer esa decusación. Y Valdemar de Gregorio dice, tenemos un hemisferio izquierdo, que es lógico, racional, matemático, y tenemos un hemisferio derecho que es intuitivo, creativo, y tenemos un cerebro reptílico, que nosotros lo olvidamos, pero que sí tiene que ver mucho con varias funciones que están relacionadas, ¿no es cierto?, con nuestras funciones, digamos, en otras palabras, de orden animal. Comemos como comen todos los animales, tenemos sexo y tenemos, ¿no es cierto?, comportamientos para cuidarnos del frío, el calor y muchas funciones que consideramos, ¿no es cierto?, necesarias como seres humanos, como mamíferos, etcétera, etcétera. La siguiente, María Beatriz. Bien, aquí tenemos lo que yo le estoy diciendo. Ahí tenemos la zona cortical donde se encuentran representadas todas nuestras funciones. Recuerden que nuestro cerebro límbico es el que está rodeando, ¿no es cierto?, nuestros hemisferios laterales. Todos sabemos que el límite de los hemisferios laterales es nuestro sistema límbico donde radican las emociones. Y cuando hablamos de emociones, por Dios que tenemos que preocuparnos. Muchas veces sabemos que hay embarazos que no son deseados, pero en control prenatal tenemos que empezar a trabajar la afectividad de esa madre que por cualquier razón en algún momento no está aceptando su embarazo. Tenemos que sensibilizarla de que esa relación madre-gestante va a garantizar, ¿no es cierto?, que el niño no solamente por una anemia muy brava va a tener retardo mental, sino que va a tener alteraciones psicoemocionales. Es el niño, yo escribí hace unos años los significados del llanto del recién nacido. ¿Y por qué escribí eso? Porque llevaba una bitácora de todos los partos que yo he atendido en Colombia cuando empecé con la Universidad del Valle, en el hospital, ¿no es cierto?, universitario. Y miraba cómo eran los llantos de los niños, ¿no es cierto?, que nacían deprimidos con un Apgar de 4, 5, 7 y no lograban el Apgar que queríamos. ¿Y qué diferencia tenía el llanto sonoro de un niño, ¿no es cierto?, que nacía y lloraba espontáneamente y hacía todos sus reflejos naturales de una forma muy natural? Entonces, en ese orden, es muy importante esa parte de estimulación de nuestro sistema límbico. Y la corteza cerebral es la responsabilidad para mí del crecimiento, del control en el programa de crecimiento y desarrollo. La siguiente, María Beatriz. Bien, la OMS, ¿qué dice? Que es un parámetro, ¿no es cierto?, que el crecimiento es el parámetro para tener en cuenta los cambios con la edad. Todos nosotros tenemos mucha claridad y en nutrición nos enseñaron que nos tenemos que preocupar que un lactante debe consumir 2 a 3 gramos de proteína por kilo de peso por día, 3 a 4 gramos de grasa por kilo de peso por día, 12 a 14 gramos de carbohidrato. Y hacemos una encuesta de 24 horas y analizamos, ¿no es cierto?, en 3 días consecutivos, menos el domingo, cómo es ese recordatorio, esa encuesta, ese recordatorio de alimentos de 24 horas que tiene un lactante y nos darnos cuenta si ese niño tiene deficiencia de macronutrientes. Y macronutrientes para todos nosotros, claro, es pararnos en las proteínas. Y las proteínas, ya sea por una lactancia exclusiva incompleta o ya sea por una alimentación complementaria deficiente, tenemos 2 problemas que todos los conocemos que se llaman marasmo y cuachorco. Y tenemos que ponerle mucho cuidado, porque esa recuperación nutricional se puede ganar ese estado pondoestatural, pero no vamos a recuperar nada de la neurogénesis, a excepción de una mamá, que difícilmente lo podemos tener, que sea una mamá que lo estimule, como debemos hacer con los niños con déficit de atención. Entonces, ese compromiso de nosotros no es solamente llenar datos, no es solamente pesarlo, no es solamente tallarlo e interrogar a una mamá. Si en este mes observé algo del lenguaje, yo creo que le tengo que hacer seguimiento a ese lenguaje y no esperar que la alteración esté instalada para tomar la decisión de remitir lo antes posible. Y si esa mamá me comenta
de que es un niño, que ella ingresó a tal hora con tales dolores o contracciones y que demoró cierta cantidad de horas, es un niño que tiene que ser remitido lo antes posible a una, digo yo, puede ser una terapeuta del lenguaje, quien dirá que ese niño tiene un error en las pautas de crianza o que necesita ser valorado por neuropediatra porque pudo haber una noxa o injuria a esas áreas del lenguaje. La siguiente, María Beatriz. Y el desarrollo no es otra cosa que el proceso dinámico que nos indica esos cambios y depende de esa diferenciación que ya me lo escucharon. La diferenciación se da con la mielogénesis. Por supuesto, la maduración es el resultado o la sinaptogénesis y la transformación gradual, ¿no es cierto?, de niveles de organización a tal punto, ¿no es cierto?, que el niño ya a los 6 meses, según los estudios que han hecho, ¿no es cierto?, sobre vínculo y apego, Jim Bowlby nos está diciendo claramente, este niño no tiene, ¿no es cierto?, un vínculo evasivo y es un niño que se va con cualquier persona. Y nosotros sabemos que la lactancia materna fija, sella esa impronta o vínculo madre-hijo. Y ese niño difícilmente a los 6, 7, 8 meses se va a los brazos de un desconocido, busca a su madre. Y eso es una prueba, ¿no es cierto?, que ese niño sí tiene, ¿no es cierto?, afianzado ese vínculo madre-hijo. La siguiente, y nosotros sabemos, la siguiente, María Beatriz, nosotros sabemos que si ese niño tiene un buen vínculo, un buen apego, todos lo hemos leído. Todos lo hemos leído y la ley 1616 de salud mental lo recuerda. Ese niño difícilmente podrá caer en las drogas. Ese niño tiene arraigado, ¿no es cierto?, esa relación filial con su madre, que es el principal, ¿no es cierto?, agente de cuidado para un hijo. Aquí simplemente para recordarles las áreas del lenguaje. Todos conocemos el área de Broca, la segunda, que es la que estoy usando en este momento, que es el lenguaje hablado. Wernicke, todos lo sabemos, cuando llegamos a urgencia a visitar a algún conocido que tuvo un accidente y me está entendiendo perfectamente lo que le hablo, pero ¿qué es lo que sucede? Que él me tiene que escribir porque me comprende con el área Wernicke, pero no puede fonar, es decir, no me puede contestar. ¿Qué quiere decir? Que ese impacto de las 6 áreas del lenguaje que están aquí en este hemisferio izquierdo, la que recibió el impacto del accidente fue la de Broca. Luria superior, luria inferior son áreas que tienen que ver con la precisión del lenguaje hablado. Que yo tenga tonalidad de subir y bajar y hacer énfasis. Dejerin tiene que ver, ¿no es cierto?, con los controles de la lectoescritura y Exner tiene que ver básicamente, ¿no es cierto?, con la precisión en la escritura. Y eso, ¿por qué yo insisto tanto en la parte del lenguaje? El lenguaje nos explica todo, absolutamente todo. Y nosotros sabemos muy bien, ¿no es cierto?, que qué ocurre con estas personitas cuando entran a la escuela. Cuando entran a la escuela, a excepción de los niños que mencioné, ¿no es cierto?, con alteraciones neurobiológicas como déficit de atención, los niños que no respetan los interlineados son niños que deben tener acompañamiento, ¿no es cierto?, de educación especial. Y nosotros debemos luchar para que ese acompañamiento se dé en las escuelas, para que estos niños puedan tener un acompañamiento y se refuercen esas actividades. ¿Cómo lo observamos? Aquel niño, ¿no es cierto?, que sigue colocando en una carita, coloca los ojos al lado de la boca, es decir, ese niño no desarrolló, ¿no es cierto?, adecuadamente su patrón psicomotor. Recuerden que el patrón psicomotor tiene unas fases que se van desencadenando una tras otra. Primero ese esquema corporal, que el niño reconozca dónde tiene los ojos, las orejas, etc. El segundo, ¿no es cierto?, es el equilibrio. Aquel niño, ¿no es cierto?, que se puede sostener y que sabe perfectamente que se puede sostener sedestación libre, es decir, que a los 6, 8 meses el niño no necesita apoyo para sentarse, que la lateralidad, que el niño sepa, ¿no es cierto?, a qué lado está la parte derecha y a cada lado está la izquierda, y por supuesto el patrón cruzado, cuando yo le doy órdenes y cuando hago este ejercicio con estudiantes universitarios, ellos se dan cuenta y reconocen que en algún momento no hubo corrección de este patrón cruzado. Entonces,
Estas áreas son muy importantes para entender qué pasa con la lectura y la escritura en la etapa escolar, donde tenemos mucha deserción, porque estos niños no logran las competencias, ¿no es cierto?, relacionadas con algunos cálculos matemáticos y con la parte escritural. La siguiente, María Beatriz. Bien, ahí están las mismas áreas. Está repetida. La siguiente, María Beatriz. Bien, esta es la parte más importante. Como ustedes se pudieron dar cuenta, yo me siento muy colombiana, pero uno no puede negar sus raíces. Yo soy chilena. En Chile estudié la primera carrera que María Beatriz les comentó, y es obstetricia, ¿sí? ¿Qué es lo que les presento aquí? Espero que esto lo escriban y que todos los que están en crecimiento y desarrollo lo apliquen, así como les di los requerimientos nutricionales de un lactante. ¿Qué significa DQ? Es el coeficiente de desarrollo. Y en Chile se hace. Yo los invito a revisar las escalas de valoración de crecimiento y desarrollo de Chile y se darán cuenta. En Perú también se hace. Aquí nos pegamos mucho de la escala abreviada. ¿Qué significa? Si yo veo, ¿no es cierto?, que Juanito tiene 20 meses, ¿sí? Y a los 12 meses, yo esperaba, ¿no es cierto?, que Juanito logre la bipedestación. Aquí lo puse con lenguaje, DQ de lenguaje. ¿Qué tenemos que poner ahí? Edad de la habilidad. Digamos que arriba el niño tiene 12 meses y dice mapa. Digamos que esa es la edad de la habilidad del mapa. Pero Juanito en este momento tiene 20 meses y recién la logró. Si ustedes dividen 12 entre 20 meses por 100, eso les da, ¿no es cierto? Me parece que les da, no sé si alguien lo puede hacer. Me gustaría que dividiera 12 entre 20 y luego lo multiplique por 100. Me gustaría que alguien me colabore. Me olvidé poner el ejemplo. ¿Me pueden decir, alguien me puede colaborar? 60%. ¿Cuánto les da? Bien, gracias a la persona que me colaboró. 60%. Ese niño está borderline, está al límite. ¿Qué significa eso? Según la fórmula que nosotros aplicamos para el lenguaje, motricidad gruesa o cualquier habilidad, miramos en la escala abreviada del desarrollo y nos fijamos a qué edad el niño debe hacer esto, lo otro, según los meses o los años que tenga. Estamos hablando de primera infancia, ¿no? Entonces, cuando el compañerito que nos aporte nos dice 60%, esta fórmula dice que cuando el niño se encuentra entre 60 y 100, es un niño que tiene un DQ de lenguaje adecuado, según la fórmula. Este niño se encuentra entre 40 y 60. Por lo tanto, ese 40-60 en el lenguaje me dice pilas, hay que remitirlo a terapia del lenguaje o fonoaudiología. Si el niño tiene menos de 40, hay que remitirlo a neuropediatra. Entonces, por eso es tan importante el cálculo del DQ, coeficiente de desarrollo, ¿sí? Eso es una sigla y siempre arriba se pone la edad que nos da la escala abreviada y abajo la edad que la logró, digamos la marcha. Nosotros sabemos que la bipedestación, que es a los 12 meses, pero este niño lo está logrando a los 18. Miremos qué nos da y eso nos indica que debemos comenzar a realizar terapias de acompañamiento para fortalecer esa habilidad que está en déficit. Porque yo ya les dije, no todas las habilidades se logran simultáneamente. Entonces, no quiere decir que si un niño tiene un retardo, escuchen bien, en una habilidad, no quiere decir que está mal. Pero cuando tiene menos de 40%, es retraso. Y ese retraso lo tengo que atender urgentemente. Repito, se encuentra en parámetros de normalidad. A mí no me gusta usar la palabra normal, porque no hay normal. Digo, si está entre 60 y 100%, está en situación de normalidad, es decir, es la conducta esperada. Si está entre 40 y 60%, está en retardo.
se está retardando esa habilidad. Y si está en menos de 40, alerta, ese niño tiene que ser remitido para estudiar cuál es la causa de su problema de lenguaje, cuál es la causa, ¿no es cierto?, de su retardo motor. Hasta ahí creo que este punto queda claro de por qué es tan importante, ¿no es cierto?, evaluar todas las habilidades y no solamente unas y pegarnos en lo pondoestatural. La siguiente, María Beatriz. Bueno, y hoy por hoy no me voy a detener porque yo sé que todos ustedes deben haber leído ya, ¿no es cierto?, a Howard Gardner con las inteligencias múltiples. Ha tenido muchos opositores, ha tenido muchos, pero yo rescato algo. Y yo rescato cosas como que cada uno de nosotros no podría ser calificado solamente desde las inteligencias lógico-matemáticas, porque no todos traemos en nuestro hardware la habilidad matemática. Unos tenemos habilidad lingüística, yo por lo menos considero que esa es una habilidad mía, pero cuando a mí me dicen, Bárbara, ¿cómo está en música? Creo que a todos les digo, tápense los oídos. No vino conmigo, no la traje. Cuando yo les digo esa corporal kinestésica, que la etnia afrodescendiente es fabuloso, ellos todo lo hacen con un ritmo maravilloso, así estén hablando, su corporalidad lo dice todo. No, a mí me invitan a bailar y mejor baila un trapero de lado a lado. Y así sucesivamente. Pero salió Daniel Goleman y dijo, la inteligencia emocional es la suma de la inteligencia interpersonal con la intrapersonal. La interpersonal es la relación con el otro y la intra es cómo me reconozco yo como sujeto en el acto comunicativo, en el acto lingüístico, en la palabra, etcétera, etcétera. La siguiente, María Beatriz. Bueno, la misma. Sigue, por favor. La siguiente. Bien, y hay una parte que ya se les había mencionado, que John Bowlby, todos ustedes creo que de pronto han visto un video, donde John Bowlby observa una gansa, y esa gansa, ¿no es cierto?, se da cuenta, él, que esta gansa empieza, ¿no es cierto?, a rechazar un huevo de los que estaba incubando. Y él empezó todos los días, a diferentes horas, a tocar el huevo y hablarle. Cuando no es Jim Bowlby, es este psicólogo, ay, se me fue la palabra. Bueno, es un psicólogo que incluso hay universidades que tienen el nombre de él. En ese orden de idea, este psicólogo observa que cuando se produjo el parto, ¿qué pasó? Ese huevito, cuando se rompió, no siguió a la gansa, siguió al psicólogo. ¿Por qué? Porque ese fue su vínculo afectivo durante su gestación. Entonces, por eso es que tenemos que trabajar tanto el desarrollo emocional. Y tal vez hoy más que nunca. Porque si nosotros tenemos problemas con nuestros adolescentes, es porque tuvimos que salir de la crianza en la casa a apoyar. Nosotros tenemos roles, ¿no es cierto?, productivos y reproductivos. Somos las encargadas de la reproducción, pero por otro lado, somos las encargadas también de producir y producir para el ingreso económico y muchas veces solas. Entonces, esta parte emocional la tenemos que favorecer y por eso la guía de atención del recién nacido en el último pasito dice apego inmediato, porque las feromonas en el momento del parto sellan esa impronta que dije. Es decir, una mamá que pensó adoptar un hijo, entregar en adopción un hijo, no lo entrega si ella acepta que ese niño se le coloque sobre el vientre en el momento del parto. Esa mamá difícilmente lo entrega, porque ese nexo, esa comunicación de feromona se sella en el momento del parto. Entonces, ese desarrollo emocional que lo miramos en las diferentes etapas es clave. Tenemos que empezar a entender el llanto del niño, desde el llanto del recién nacido, cómo fue ese llanto, y preguntarle en ese crecimiento y desarrollo, demorarnos un poquito más. Si ese niño tuvo problemas, por favor,
sistema de desarmamiento en otro horario. Digámosle, mamá, ¿cuándo puedes venir? Mira, yo vengo hasta los sábados. Y ponernos en el lugar de esa mamita. ¿Y por qué los invito? Porque eso se llama cuidado humanizado. Y hoy hablamos de hospital humanizado, servicio humanizado. Pero ¿quiénes son los gestores del cuidado? Es enfermería. Por lo tanto, el cuidado para que ese niño sea un sujeto, ¿no es cierto?, que sirva a la sociedad, necesariamente, ¿no es cierto?, tenemos que fortalecer este vínculo desde la vida intrauterina. ¿Sí? Y por supuesto, esa mielogénesis, esa neurogénesis se verá favorecido en nuestro sistema límbico si ese niño tiene un buen acompañamiento durante la primera infancia. Entonces los invito a que miren todos los argumentos que aparecen en ese COMPE 109. La siguiente, María Beatriz. Bien, ahí está el apego. El apego es esa sintonía. Todos nosotros lo hemos observado, que el niño cuando llega a su padre o llega a su madre inmediatamente, ¿no es cierto? Si ha logrado ese apego, lo busca, no lo va a evadir. El equilibrio, es decir, cuando el niño siente que recibe el afecto de mamá y papá. Y la coherencia, es decir, que lo que yo haga, lo que yo le transmito a ese niño, sea realmente momentos de gran entrega, dedicación y comunicación. La siguiente, María Beatriz. Bueno, ahí está Bowlby, que ya les hablé. Él fue el que hizo la investigación con Anis Ward, lo pueden leer ustedes. Y ahí están los 3 tipos de apego. Apego seguro, sensible, responsiva, es decir, una madre que acoge, una madre que abraza, un padre que hace lo mismo. Inseguro, evitativo. Se los dije, es aquel niño, ¿no es cierto?, que no encuentra, ¿no es cierto?, una madre que sea tan significativa. Y el apego inseguro, ambivalente, es un niño que va a tener problemas en su adolescencia. Y eso lo tenemos que averiguar en nuestros adolescentes. ¿Por qué? Porque cada día tenemos menos acompañamiento para ellos. La siguiente, María Beatriz. Esto es simplemente para recordarles a ustedes algo mucho más de lo que acabamos de decir del apego. Las experiencias afectivas se van a dar con el vínculo del apego, el arte y el juego. Por eso es tan fundamental el juego con los niños. Las experiencias relacionales están dadas con el entorno. ¿Quién es nuestra primera red social? Pues la familia. Y seguirá, ¿no es cierto?, a continuación la comunidad con las diferentes redes sociales que están pues en el programa de crecimiento y desarrollo y en otros programas y por supuesto todo eso serán experiencias cognitivas que en lo biológico redundarán en un buen aprendizaje. La siguiente, María Beatriz. Bueno, lo relacional deben concebirse idóneamente como agentes sociales cuya supervivencia, bienestar y desarrollo dependen de relaciones estrechas que se dan con sus cuidadores. Muchas veces todos sabemos que estos cuidadores son madres sustitutas que lo hacen a veces con mucha vocación, dedicación y que por supuesto nosotros como enfermeras debe estar muy, pero muy marcado. La siguiente, María Beatriz. El arte y juego es fundamental. Nosotros, y creo que ustedes de pronto ya han leído bastante qué es lo que significa para el niño, ¿no es cierto?, estas experiencias de aprendizaje a través del arte, la representación y el juego, donde la simbología le hace reconocerse a él como sujeto integrante de un grupo social humano. La siguiente, María Beatriz. Ahí tenemos el niño en el juego, en diferentes tipos de juego, invitarlos a que abandonemos a ratico la tecnología y nos peguemos de los juegos convencionales, que son los que necesitamos. Cuando vemos a esas niñas jugando en el rayado del piso, no dudemos que están afianzando muchísimo, muchísimo el equilibrio, la coordinación y todo lo que significa los procesos abstractos mentales para que sean personas que tengan buena capacidad de raciocinio. La siguiente, María Beatriz.
Bien, y aquí para compartirles y darles las gracias por haberme escuchado. Ella es una poetisa chilena que todos ustedes la conocen. Simplemente les invito a mirar qué significa ese apegado a mí, ¿sí? Ese vínculo que se da solo con la lactancia materna. Entonces, muchísimas gracias. De pronto corrí un poquito María Beatriz, pero no quería abusar del tiempo de los participantes. No sé, estoy abierta si hay preguntas. Bueno, agradecerle, maravillosa conferencia. Aquí vemos en el chat que nos están felicitando y que dicen que es maravillosa esta conferencia. No sé si haya alguna pregunta. A mí sí me gustaría preguntarle, claro que creo que también lo dijo, pero sí me gustaría que hiciera énfasis el por qué no le gusta la escala de desarrollo. Porque es muy cuadriculada, es muy cuadriculada. Entonces, María Beatriz, yo te invito a lo siguiente. Tú recibes un chico de 4 años, ¿cierto? Y tú ves una buena motricidad, pero ves una dislalia evolutiva maltratada y diagnosticada. ¿Qué hace la escala abreviada? Te limita a unas ciertas valoraciones. Y el niño yo no lo puedo cuadricular en que cuando a los 3 meses me hace esto tiene un buen desarrollo de habilidad. Yo no, yo busco que se evalúen todas las habilidades por separada y que la habilidad que yo encuentro en retardo o en retraso es donde me voy a parar en los controles de crecimiento y desarrollo. ¿Sí? Me parece que es muy limitada y en varias ponencias lo he planteado. Estuve en Barranquilla, estuve en la UDES, en Bucaramanga, y el auditorio estuvo de acuerdo con la visión que les presenté. Y se lo puedo demostrar en cualquier ejercicio que ya en la presencialidad, si algún día nos permite, pues me invite y lo hacemos. Y sobre todo porque veo que su grupo es educación. Y lo Sí, mío, claro. mi fortaleza está en la educación y la investigación. Yo básicamente a la clínica ya no voy porque creo que estoy en la etapa de aportar algo y ese aportar es a todo lo que he recibido yo de pacientes, de programas, de facultades y creo que ese es el legado que uno tiene que dejar. ¿Sí? Qué bueno, Entonces, muchísimas gracias. Claro que sí, la vamos a invitar, si Dios quiere, para vamos a aprovechar ese ofrecimiento. Bueno, les solicito a todos los participantes que por favor llenen la asistencia, que ahí volví otra vez y les coloqué el enlace. Voy a colocarles también en este momento el enlace de YouTube para que bajen la conferencia que estuvo espectacular y le doy la palabra a la profesora Carmen Aide que quiere intervenir. Hola, muy buenas noches. Buenas Sí, noches. ya casi son noches. Está oscuro por el invierno. Doctora, muchísimas gracias. Yo le voy a hacer como un comentario y una pregunta. Nosotros en enfermería siempre pensamos que la estandarización es ajena como enfermeras y yo creo que usted lo planteó de una manera magnífica hoy. O sea, es cierto que existen unas normas para hacer un proceso de valoración y seguimiento, pero el juicio que nosotros tenemos desde lo que es lo fenomenológico, que es lo que nos interesa en enfermería, nos debería llevar a cuestionar muchas veces las reglas que se instalan para hacer un proceso. Me alegró mucho escucharla porque creo que allí hay dos asuntos como muy interesantes que usted plantea hoy. Uno es el conocimiento que yo le llamo o que usando a Kuhn es el conocimiento de frontera que necesitamos para poder entender muchas de las cosas que suceden, no solamente con los niños, sino en todas las situaciones de salud. Ahí hay un asunto, o sea, nosotros a veces nos quedamos solamente con lo que nos entregan para hacer un proceso de seguimiento, no solamente en los niños, sino en todos los procesos de valoración. Ahí hay un punto. ¿Cómo, es la pregunta, cómo nosotros como profesores
lograríamos entonces empezar a cuestionar esas escalas que nos plantean, no solamente la de crecimiento y desarrollo. Usted está tocando uno, yo manejo diversidad, y en diversidad sexual hay muchas cosas que dejamos pasar en crecimiento, y creo que algún día lo podríamos conversar las dos, porque estoy muy preocupada por ese asunto, que muchas veces uno encuentra tardíamente situaciones que las vio la enfermera, pero no se atrevió de pronto a manejarlas. Entonces, ¿cómo ver la necesidad de articular un conocimiento un poco más profundo que usted lo plantea hoy, inclusive desde el neurodesarrollo? Y el otro asunto es la teoría de enfermería. Yo poder utilizar la teoría de enfermería, el conocimiento de frontera y la escala que me ponen en un asunto que hoy creo que es fundamental para poder no solamente cumplir con una escala, sino aportar desde una disciplina que tiene tanto conocimiento. Entonces, nos estamos quedando como en el cuento de la lactancia, entonces le seguimos el cuento de la lactancia a los que ponen la norma, pero no pensamos como profesionales de enfermería que hay que utilizar otros conocimientos que usted plantea hoy de una manera magnífica. ¿Cómo hacer eso? Y sobre todo en el currículo, porque el currículo sigue agarrado de lo biomédico, sigue agarrado de una serie de cosas, y creo que usted hoy nos seduce a ver la necesidad de movernos, de sacudirnos un poco, ir hacia otros conocimientos mucho más relevantes, pero al mismo tiempo mirar las teorías, adaptación, mirar Bucking y Sabina, situaciones de enfermería, una serie de cosas que uno dice, ¿en qué momento las vamos a poder discutir para formar unos profesionales mucho mejores que nosotros y que puedan utilizar ese conocimiento como hoy usted lo plantea? Que me parece muy interesante, porque mi doctorado es en educación, lo estoy terminando, y me parece que allá hay un punto bien interesante para enfermería. Entonces la pregunta es, ¿cómo poner problemas porque es que hay que trabajar con problemas con los estudiantes, que nos lleven a la utilización de ese conocimiento que usted nos trae y nuestra teoría, ¿no? Porque las teóricas nuestras son magníficas. Gracias. Totalmente de acuerdo, Carmen Aide. Tanto así que un día tímidamente, cuando conversamos con María Beatriz, yo le dije, María Beatriz, ¿a usted qué le parece que yo en ese encuentro de investigaciones, no sé si sirva, porque la verdad, para ser muy honesta, yo me he vuelto estudiosa de las teóricas de enfermería de hace muy poco tiempo. Mi campo, para ser muy claro con ustedes, ha sido desde la medicina, pero me ha permitido observar el cuidado. Y créame que ese cuidado, como usted bien lo plantea, yo lo tengo que mirar desde Madeleine Leninger, cómo es ese cuidado cultural, como yo respeto esas prácticas culturales, las apropio e integro, ¿no es cierto?, lo que me da la salud, la medicina, ¿no es cierto?, actual, respetando esas prácticas culturales. Yo estoy de acuerdo, y no sé si usted recuerda, en haber visto en algún momento, porque las dos son muy jóvenes comparadas conmigo, es que anteriormente había materias que se llamaban educación en salud. Yo pienso, Carmen Aide, que nosotros tenemos que hacer, así como yo trabajaba en enfermería, en medicina, con la Universidad Cooperativa, un programa transversal, que era trabajar con las comunidades, y se llamaba Salud y Sociedad. Y Salud y Sociedad en primer semestre era general, en segundo semestre tenía que ver, ¿no es cierto?, digamos, ya ni me acuerdo, porque eso lo hacía yo cuando estaba en Pasto. En segundo semestre, digamos que se veía todo lo relacionado con el adulto, y nosotros íbamos a la comunidad a buscar, ¿no es cierto?, personas con alteraciones relacionadas, ¿no es cierto?, con la morbilidad propia del adulto. Sí, estábamos en gerontología, nos preocupábamos de ver todos los tipos de soledad, teníamos que mirar no solamente la sarcopenia como un problema fisiológico, y bueno, y todas las áreas. Entonces yo creería que lo que adolece en la enfermería es que nosotros decimos cuidado a la mujer, cuidado, ¿no es cierto?, al niño, pero quedamos pegados de lo biomédico, y ese es nuestro gran error, ¿sí? Porque yo le puedo dar como los fundamentos que ya traen de fisiología, de histología, yo puedo enfocar esa parte, pero trabajar más el cuidado.
Tampoco desconozco los aportes que nos han hecho, ¿no es cierto?, Nanda, Nick y Noc, que no son mi fortaleza, tampoco se lo comenté a María Beatriz, pero yo sí he hecho una revisión y un análisis, que es lo que quiero compartir el próximo martes con ustedes, de la pregunta que usted me está adelantando y me está robando las respuestas del martes. Entonces yo creo que si nosotros tenemos un cuidado donde la fortaleza esté en transformar nuestras prácticas de cumplimiento de órdenes médicas, como lo decía muy claramente, ¿no es cierto?, Jim Watson, y recuperamos el cuidado, creo que lo vamos a hacer bien. Por eso digo yo que podría ser una materia en el currículo longitudinal de primero a octavo a noveno, en que el cuidado está enfocado, ¿no es cierto?, en el trabajo comunitario. Y cuando nosotros educamos una comunidad, y creo que usted como doctor en educación lo entiende claramente, ¿sí? Yo lo veo desde la pedagogía problemática, que es la maestría mía, y pienso que la problemicidad me da la apertura para poder hacer análisis situacional y de acuerdo, ¿no es cierto?, al enfoque. Será en un momento, ¿no es cierto?, para la parte emocional de un niño con maltrato infantil, será, ¿no es cierto?, que voy a trabajar el cuidado humanizado de Jim Watson. En otros momentos trabajaré, ¿no es cierto?, el déficit de autocuidado, cuidado en una gestante, sobre todo si es adolescente. Pero entonces yo creo que nos falta como ese capítulo en las diferentes asignaturas del cuidado que estén enfocados a un trabajo comunitario y no pegarnos solo de la clínica, porque hoy nosotros tenemos un giro y ustedes lo tienen claro. Hoy no solamente vamos a ver la etiología de una morbilidad. Si yo tomo la tuberculosis, ahí están las NBI, necesidades básicas insatisfechas, hay hacinamiento, alta dependencia económica, carencia de más servicios públicos. Esas condiciones de pobreza me llevan a mí a tener un ámbito propicio, ¿no es cierto?, para una tuberculosis. Y si de paso de eso tengo, ¿no es cierto?, dependencia económica altísima con bajos ingresos, indudablemente soy presa fácil para cualquier tipo de infección. Entonces yo creo que el enfoque que tenemos en este momento de entender la morbilidad desde unas determinantes sociales, políticas y económicas nos permite más aterrizar la parte educativa de trabajo comunitario y que sea una comunidad donde yo trabaje con todos los semestres, que los que están viendo pediatría trabajen con los niños el lunes, que los que están viendo crónicas trabajen los martes, etc. Pero que nosotros nos vayamos a conocer en la comunidad, porque el hospital no le deja, la clínica no le da el espacio. En la comunidad donde nosotros vamos a reconocer esas alteraciones, esa morbilidad propia. Créeme que la experiencia que yo tuve en Pasto fue excelente y sigue siendo excelente porque así se trabaja. Se toma un sector determinado de la ciudad y allá se llega todos los días, ¿no es cierto?, de cuidado 1, cuidado 2 o como lo llamemos. Sí, yo la verdad estoy dedicada a la investigación, entonces, como ya me escucharon, he trabajado mucho más la parte clínica, pero médica, ¿sí? No la he trabajado desde enfermería, pero creo que mi experiencia ha sido muy válida para entender los dos compromisos que tiene, ¿no es cierto?, el profesional médico y el profesional de enfermería. Y creo que la responsabilidad, el compromiso de nosotros es mucho más grande, porque indudablemente somos los que más tiempo permanecemos con los sujetos de cuidado, sean ancianos, sean niños, sean gestantes. El médico simplemente cumple una función de diagnosticar, tratar y formular, y siempre le dice, afuera la enfermera le explica la alimentación del bebé, afuera la enfermera le dice qué tiene que evitar. Entonces yo creo, Carmen Aide, que dejaría esta respuesta hasta ahí, y el martes, que seguramente estará usted con nosotros, claro, yo amplío esta parte. Muchísimas gracias. No, claro ustedes. Que sí, muchísimas gracias a la expositora Bárbara, a la profesora Carmen Aide. Fue un día maravilloso hoy. Invitar a todos los que todavía nos acompañan el martes y el miércoles de 4 a 8 de la noche.
el primer Congreso Internacional de Investigación Base Fundante de la Enfermería basada en el cuidado, que esta es de lo que estaban hablando nuestras dos profesoras en este momento. Y también dejarles la invitación para el jueves entrante de 5 a 6 de la tarde, Enfermería al Día, como siempre. Va a estar Jorge Eliezer Rodríguez, él es especialista en cuidado crítico y nos va a hablar sobre el final tranquilo de la vida. Realmente no hay nada que hacer. Eso nos lo va a responder él dentro de 8 días, entonces espero que estén con nosotros y nos acompañen. Muchísimas gracias a todos y hasta el jueves o hasta el martes. Muchas gracias. Chao. Gracias, que estén muy bien. Hasta luego a todos. Un gusto, hasta luego, gracias. Gracias. Chao. Gracias, chao.